Por favor, busque en sus Biblias. En la primera carta a los Corintios, seguimos en la serie de los Corintios. En el capítulo 8, versículo 1 en adelante, vamos a leer para comenzar a desarrollar el mensaje del día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Realmente no me deja de sorprender la palabra, no me deja de sorprender la sabiduría de la palabra de Dios. Y esto no lo digo solamente como para iniciar y como para rellenar un espacio, ¿no? Realmente algo que es algo que siento, es algo que creo, es algo que quiero exaltar en esta mañana. Lo maravilloso, lo sorprendente que es la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante, en mi Biblia tiene un título que dice los sacrificados a los ídolos. Versículo 1 en adelante hasta el 3 voy a leer. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, decía el apóstol Pablo a la iglesia corintia. Después vamos a continuar, por supuesto, con la lectura, pero quiero tomar estos 3 versículos que se van a convertir como en el eje de todo el mensaje del día de hoy. Como venimos conociendo cuando estamos estudiando la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo aquí comienza este capítulo 8 usando una frase, dice, en cuanto, como diciendo, ahora voy a tratar este tema que ustedes me están preguntando a ustedes. Se refería al problema que existía en la iglesia de los Corintios, en el problema que existía en la congregación. La pregunta era lo siguiente, si se podía o no se podía comer carne sacrificada a los ídolos. Es como cuando alguien se me acerca y me pregunta, pastor, ¿está prohibido hacer esto? ¿Está permitido hacer lo otro? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Es bíblico congregarse o no es bíblico congregarse? Hay cosas que están explícitamente expresadas en la palabra de Dios y que está claramente la respuesta a nuestras preguntas, pero hay otras preguntas donde la palabra de Dios no nos da tanta luz al respecto. Y ahí tenemos que usar el discernimiento y tenemos que entender el sentido de la palabra de Dios, de la santidad de Dios. Esta pregunta que le hacían al apóstol Pablo, si estaba bien comer la carne sacrificada a los ídolos, ¿a qué se refería eso? A la carne que los idólatras sacrificaban, animales que sacrificaban a sus dioses con minúsculas. Sabemos que los griegos y los romanos eran politeístas, creían en infinidad de dioses, tenían muchos dioses, tenían dioses para el amor, dioses para los viajes, dioses para la guerra, dioses para todo tenían. Nos imaginemos entonces que los sacrificios que se hacían a estos dioses eran muchísimos, por cuanto la carne que quedaba de ese sacrificio era mucha también. Decía un comentarista que la carne esta que quedaba del sacrificio del animal que se ofrecía a los ídolos se repartía en 3 partes. Una parte era quemada en el altar para el ídolo, para rendirle culto al ídolo. La otra parte quedaba para los sacerdotes a modo de pago por el oficio que ellos ejercían y para los ayudantes. Y la tercera parte se la llevaban los que iban a hacer la ofrenda a los ídolos. Y como era tanto los sacrificios que se hacían, entonces los sacerdotes tenían muchísima carne que no le alcanzaba para comer ellos, entonces el resto la vendían. Vendían esa carne a bajo precio seguramente.
Pero también vendían esa carne era muy apreciada, porque ¿saben por qué? Porque ellos decían que esa carne sacrificada a los ídolos era una carne purificada. Era una carne que era muy codiciada en ese tiempo, porque ellos, como al ser tan creyentes de todo, pensaban que los demonios estaban en los aires, que los demonios entonces se metían en los animales, pero cuando ese animal era sacrificado a un ídolo, esa carne era como santificada, entre comillas. Y la controversia surgió porque los creyentes que en la vida antes de Cristo habían sido idólatras también, eso habían ofrecido sacrificio como los que no conocían a Jesucristo, a sus ídolos. Entonces ellos entendían y decían, bueno, ahora nosotros ya no somos idólatras, nuestro Señor es Jesucristo. No está bien que yo coma una carne que los idólatras ofrecen a sus ídolos. Un grupo pensaba así, un grupo de creyentes en la iglesia corintia. Pero otro grupo de creyentes decía, muy ciertamente, con mucho conocimiento, por eso Pablo dice en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El otro grupo de hermanos en la iglesia, hagamos de cuenta que un grupo de aquí decía, bueno, yo me voy a abstener a comer carne sacrificada a los ídolos. Y el grupo de este lado decía, pero nosotros sabemos que los ídolos no son nada, solamente hay un Dios y hay un Señor, y es Jesucristo, y nosotros le pertenecemos a Él. Así que los ídolos es nada, no existen. Nosotros vamos a comer carne a buen precio, carne buena, porque los ídolos no existen. Y la controversia surgió en los dos grupos. El apóstol Pablo, con sabiduría de Dios, vio que ese era el problema en sí, el comer o no comer carne, si no había un problema mayor. Y lo mismo se acuerda cuando tratamos en los capítulos anteriores, cuando litigaban entre creyentes y un creyente llevaba a otro al tribunal público. El problema no era ese, sino el problema era otro, más profundo, era la soberbia, era la arrogancia, era el desconocimiento de la iglesia. El argumento del grupo que decía, vamos a comer carne sacrificada a los ídolos, decía, pero si en Cristo somos libres. Fíjense, yo quiero que preste mucha atención y vamos a ver, y nos vamos a sentir identificados quizás o no. Y lo bueno sería que nos sintiéramos identificados. Los argumentos escriturales, podríamos decir, por ejemplo, Juan 8:31, no lo busque, yo lo voy a leer, présteme atención. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo Jesús. ¿Hay libertad en Cristo? Sí. Según de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tenemos el Espíritu de Cristo, entonces hay libertad. Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, en estos 3 versículos podemos decir, ¿somos libres en Jesucristo? Claro que sí. Entonces ellos decían, somos libres de hacer lo que nosotros entendemos. Y los argumentos eran bíblicos y eran correctos. Los ídolos no son nada en comparación de Dios. ¿Es verdad? Sí, porque todo es del Señor. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón. ¿Somos libres en Cristo? Sí, somos libres en Cristo. Pero está bien que comamos carne sacrificada a los ídolos, no, dice Pablo. ¿Pero por qué? No entiendo. Y vamos a ver por qué. Algunos aprovechaban esa libertad para decir, bueno, somos libres y usamos esa libertad para pecar deliberadamente. Pero la Escritura nos enseña, como dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Libres, sino como siervos de Dios. Esa es la libertad bien entendida. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos del ser libres o legalistas? Libres
malentendido sería el libertinaje, usar la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y legalista cuando prohíbe absolutamente todo, todo está prohibido, todo está mal, todo es pecado. MacArthur dice que el legalismo vive por las normas y no por el espíritu. También dice MacArthur que el legalismo sofoca la libertad, sofoca la conciencia, sofoca la palabra de Dios y sofoca al Espíritu Santo de Dios. El legalismo tampoco es bueno. El libertinaje dice, si la palabra de Dios me prohíbe expresamente, claramente, yo lo tomo como tal, pero si no me lo prohíbe, no. Los corintios decían que la libertad dependía de la conciencia de cada uno. No solo se trataba de que cada uno tuviera una buena conciencia, cuidar la conciencia ante Dios, sino se trataba de cuidar la conciencia ante los demás. Ellos decían, si mi conciencia no me acusa de pecado, entonces no es pecado. Y hasta ahí pareciera que tienen razón el grupo de que podía comer carne sacrificada a los ídolos. Hasta ahí pareciera que si estaríamos en un juicio dirían, tienen razón ustedes. Se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Porque si su conciencia no los acusa, entonces lo pueden hacer. Pero Pablo les enseñaba entonces que no es suficiente cuidar la propia conciencia, sino también la de los demás. En Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, pero también ante los hombres. Si yo con mi acción de libertad en Cristo, argumentando que soy libre en Cristo y argumentando que mi conciencia a mí no me acusa, pero yo con mi accionar hago tropezar a mi hermano que es débil en la fe, entonces estoy cometiendo un gran pecado. Por eso no estaba bien que coman carne sacrificada a los ídolos. Porque en ese tiempo había hermanos que eran débiles en la fe. Había un grupo de hermanos en la iglesia de los Corintios que eran débiles en la fe. Y ellos no querían comer carne sacrificada a los ídolos. Y dice que a veces lo hacían para no quedar marginado del grupo de los maduros. Pero su conciencia los acusaba y los tropezaban en la fe. Y allí estaba el pecado de los otros. Por ejemplo, vieron que hay un protocolo donde se reúnen las personas, las reuniones públicas. En las iglesias donde son más de 200 no se pueden reunir. Y donde nos reunimos hoy, como nosotros nos estamos reuniendo, tenemos que tomar ciertos recaudos para prevenir. En la iglesia reformada lo que profesa es que Dios es soberano y cree lo que dice la Biblia, que Dios es soberano. Creemos que Dios nos guarda de todo mal. Creemos que Dios es el Señor. Yo puedo estar seguro de eso. Pero yo tengo que ver si todos los hermanos creen como yo. Yo no puedo venir y decir, hermano, sí, yo creo que Dios es soberano y que Él me guarda. Ven y dame un abrazo. Y el mejor el que me da un abrazo no tiene la misma fe. Y por no quedar mal me abraza, pero después se va a su casa. ¿Será que me habré enfermado o no me habré enfermado? No, mejor no voy a la iglesia más, lo hago tropezar al hermano. Ya cometió un pecado. Era parecido lo que se planteaba en los Corintios. Los Corintios tenían tres lemas para defender su postura de libertad. Pero esa postura de libertad vemos que Pablo la va quitando la máscara de libertad y vemos que es una actitud de egoísmo, porque se trataban de ellos mismos. Lo lamento por ustedes débiles, pero yo voy a comer carne sacrificada a los ídolos. Esa postura
esos tres lemas que tenían ellos, uno era que decían ellos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento aquí. Y por lo tanto todos tenemos que tener fe. Sabemos que un ídolo no es nada. El segundo lema que tenían. El tercer lema era, sabemos que la comida no es un problema para con Dios. No importa si comemos o no comemos. Pero se olvidaban un cuarto. A esa mesa le faltaba una pata. El amor por mi hermano. Todos tenemos conocimiento. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 3. Y vamos a, con mucha atención, yo le voy a invitar a que veamos los verbos que usa el apóstol Pablo para hablarle. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El primer verbo es conocimiento, es conocer. Después dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos. El primer verbo sabemos en el griego original es eido, y significa saber, comprender, entender. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, nosotros entendemos que todos entendemos lo mismo. Pero ese entendimiento envanece. El conocimiento, la palabra conocimiento es la palabra gnosis, que es conocimiento, sabiduría, ciencia. Todos sabemos, todos tenemos información. Es como la ciencia es conocimiento, un conocimiento de las cosas. El conocimiento, ciencia, saber. Esa sabiduría te envanece, dice Pablo, pero el amor edifica. En el versículo 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, ahí sabe, ya no es la palabra como anteriormente todos sabemos que era eido, sino esta palabra es ginosco, reconocer. Si alguno dice que reconoce algo, ya no es conocer, sino reconocer, ya un conocimiento experimental. O sea, nosotros podemos conocer a alguien, pero podemos conocer a alguien por foto, por tele, por video, pero no personalmente, no hablamos personalmente con él. Ni él nos conoce a nosotros. ¿Vieron cuando nosotros decimos, de alguno te conozco, ya te reconocí, ya sé quién sos, ya me acuerdo que charlamos en tal día, en tal lugar, te reconocí. Es diferente de conocer. Yo puedo conocer a alguien que pasa por el frente, y puedo verlo todos los días. Hay un conocimiento que es el gnosis, que es como el conocer información. Me gustó un ejemplo que dio alguien alguna vez, que dijo, todos sabemos de San Martín, que fue libertador, que en tal año peleó en tal lado, tuvo una batalla en tal lado, cruzó los Andes, tenían los granaderos. En la escuela nos enseñaron, tenemos información, en lo mismo que de Güemes, pero ¿quién lo conoce a San Martín a Güemes? ¿Quién habló con él? Con San Martín, con ninguno. Tenemos información, no tenemos el ginosco, el reconocimiento, el conocerlo de forma experimental. No estuvimos con él. Acá dice Pablo, si alguien, en el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, tiene alguna información, no reconoce, no sabe nada, no tiene ese conocimiento experimental, ese conocimiento profundo
de las personas o del tema. ¿Por qué dice esto Pablo? En el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Cuando dice, si alguno ama a Dios, es conocido, es ginosco. Si alguno ama a Dios, realmente lo conoce a Dios. Es una diferencia muy grande entre saber y conocer. Tener información y conocer. No es igual saber que conocer. No es lo mismo tener saber de teología que conocerlo a Dios. Puedo saber de teología, pero otra cosa es haberlo conocido a Dios. ¿Se acuerdan? Es el día de la gran sorpresa cuando Jesús dijo en Mateo 7:23. Entonces en aquel día le declararé, nunca os conocí, nunca ginosco, nunca los reconocí, nunca estuvieron conmigo ustedes. Ustedes me conocen a mí, pero yo nunca los conocí a ustedes. Ustedes tienen información de mí, dijo Jesús, pero yo a ustedes no los conozco. Entonces en aquel día me dirán, dice, en aquel día le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Estas personas que fueron apartadas, estos hacedores de maldad que fueron apartados por Jesús, tenían el conocimiento, gnosis, de información de Jesús, sabían que Cristo, sabían quién era Cristo, conocían la palabra de Cristo, conocían hasta algunos principios espirituales enseñados por Jesucristo, pero no lo conocían a Cristo. Nunca habían estado con Jesucristo, ni Cristo lo conocían a ellos. ¿Por qué? Porque nunca habían hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dicen los versículos anteriores. Entonces para Cristo eran desconocidos. Es como si usted vaya a la casa de un famoso, golpee la puerta, diga así, supongamos de alguien famoso, de Messi. Usted va a la casa, yo le conozco, yo sé qué día naciste, yo sé cómo te llamas, yo sé cómo se llama tu esposa, yo sé cómo se llaman tus hijos, yo sé cómo se llama tu papá, yo sé cómo se llama tu mamá, así que yo quiero entrar a tu casa. ¿El qué le va a decir? No, yo no te conozco. Nunca estuvimos juntos, nunca conversamos, yo no sé quién sos. Es diferente, hay palabras que en el original conocimiento, como información, como saber, como entender, pero no ese conocimiento experimental. Dice Pablo, aquel que lo conoció a Dios, dice en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Está diciendo, en otras palabras, es imposible decir conocer a Dios y no amarlo a Dios. Si alguno dice que conoce a Dios y no lo ama, nunca lo conoció a Dios. Es imposible amar a Dios, decir que yo amo a Dios. Es imposible decir que yo amo a Dios, pero yo no lo conozco a Dios. Es imposible que alguien diga amar a Dios y no me interesa su palabra. Eso es imposible también. Así como es imposible que alguien ame sin haber conocido a Dios, porque Dios es amor, dice su palabra. Por eso Pablo, le repito, ahora con más entendimiento vamos a entender el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, si yo amo a Dios, es porque Dios me conoce, y si Él me conoce, yo le conozco a Él. Hay una relación íntima. Uno puede saber, conocer de teología, puede saber la Biblia de tapa a tapa, pero si no estuvo con el Señor no va a amar. Eso le pasaba a los corintios. Ellos sabían que Dios es uno, ellos sabían que no, los ídolos no eran nada, ellos sabían todo, pero no conocían a Dios porque no amaban a sus hermanos. Es más, ellos se jactaban, diciendo, nosotros tenemos conocimiento, nosotros sabemos que Dios es uno, así que voy a comer la carne que fue sacrificada a los ídolos, sin importarles si había un hermano débil que tropezaba en su fe. No era tan maduro como ellos se sentían maduros. Y podemos llegar a la conclusión que estos hermanos que creían conocer, estos hermanos corintios que creían tener más fe, estos hermanos corintios que pensaban que eran más maduros que el resto, eran solamente hermanos egoístas que querían jactarse de su fe y de su conocimiento. La enseñanza que sacamos hasta aquí es que el amor, dice Pablo,
El conocimiento envanece, te hincha. Si te hincha, te infla. Si te infla, estás vacío por dentro. Pero el amor edifica. La primera enseñanza que sacamos de aquí es que el amor a los hermanos, mi amor hacia los hermanos es el amor que recibí de Dios, porque Dios es amor. Ese amor es el límite a mi libertad. El amor a los hermanos es el límite de mi libertad, de nuestra libertad. Supongamos, yo puedo decir, hacemos un asado entre los hermanos, y yo puedo decir, bueno, yo cuando hago asado me tomo un vaso de vino o 2 vasos de vino, hasta ahí nomás, o 3, hasta ahí nomás. Y si en el asado de los hermanos hay un hermano que tuvo un problema de alcoholismo, ya nos pasó esto. Y yo puedo decir, pues yo estoy seguro que a mí este vaso de vino, a mí no me va a emborrachar, ni no, yo voy a terminar tomando 3 o 4 botellas de vino, porque yo sé. Pero no importa, yo soy libre en Cristo de tomar un vaso de vino. No soy legalista, si no, el vino ni lo toco, ni me acerco al vino. Tenemos libertad en Cristo. Pero a mí no me importa si el hermano que está allá está en abstinencia de hace tiempo, está luchando contra su vicio, de destaparme la botella de vino y servirme la copa y tomar, decir, ¡ay, qué rico que está este vino! Mientras mi hermano está luchando contra ese vicio, y estoy seguro que si hasta puedo hacerlo tropezar en ese vicio. Entonces no estoy entendiendo correctamente mi libertad en Cristo, que mi libertad está limitada por el amor hacia el hermano. Esto es lo que pasaba en los Corintios. Esto es lo que sucedía. Entonces no había amor fraternal. Había egoísmo. Había egoísmo. La soberbia es la mala consejera. La soberbia es la soberbia que tienen ellos de creerse mejores que los demás y más conocedores que los demás. Vamos al versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, decían ellos. El Padre, decía Pablo. Todo lo que decía Pablo, eso le habían dicho, ¿no? Dice Pablo, versículo 6, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo decía, ustedes tienen conocimiento y hacen bien en tener conocimiento. Y es bueno tener conocimiento. ¿Sabe qué es lo malo? Tener solamente conocimiento. Voy a repetirlo. Está bien tener conocimiento, es perfecto tener conocimiento. Es más, Dios amonesta la falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Decía el profeta del Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo. Entonces, ¿qué está mal? Tener solamente conocimiento y no tener amor. Ellos se olvidaron que la iglesia era un cuerpo, y no egos individuales, alardeando de conocimiento, y de esa forma perjudicaban a los débiles. Se olvidaban que la iglesia era un cuerpo y no eran miembros separados. Nosotros no tenemos que hacer nada que afecte a uno de los miembros. ¿Me escucha? ¿Prestó atención? Ni por más que usted pueda argumentar, yo soy libre. Su libertad está limitada por el amor fraternal. Imagínese que esta mano se crea más que esta, que agarra un martillo y la golpea a esta. Usted dirá, está loco. Bueno, así también de ilógico es pensar que nosotros, el cuerpo, la iglesia de Cristo, podamos alardear, podamos hacer algo en contra de otro hermano más débil. No está bien eso. 8:7.
pero no en todo hay conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo le dice, no todos tienen el mismo conocimiento. Si no todos tienen el mismo conocimiento, entonces yo estoy haciendo tropezar al débil con mi actitud egoísta. No todos tienen el mismo conocimiento. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cuidado, aquel débil también fue comprado por la sangre de Cristo. No menospreciemos a los débiles. Yo creo que en la iglesia no se tuvo, no digo en esta congregación, en la iglesia de Cristo, no se tuvo en cuenta esa libertad. Yo creo que yo he conversado con algunos pastores, con varios pastores. Yo tengo una postura. La postura mía es oír más que hablar. Donde a veces me quieren dar lecciones de teología. Quieren mostrarme que conocen el griego, el hebreo y arameo, y está bien que sepan. Y yo admiro el conocimiento, y Dios sabe lo que digo es verdad. Pero a mí no, a mí, en esa media hora que esté conversando, en esa hora a mí no me va a edificar. ¿Saben por qué? Porque la humildad, como dijo, permítame que cite a Charles Spurgeon, la humildad es como el buen perfume, no hace falta ser anunciado. Y cuando no hay humildad se nota la falta de ese perfume. Lo que yo entiendo, lo que la Biblia me enseña, lo que acá está enseñando Pablo, que todo el conocimiento, toda la sabiduría que viene de parte de Dios, todo el conocimiento de la palabra, todo el conocimiento teológico me tiene que transformar a mí en alguien parecido a Cristo. Para que yo manifieste a los que no conocen de Cristo, a Cristo. Porque si yo me encuentro el día de mañana con una persona necesitada, yo no le voy a hablar de teología sistemática, porque a él no le hace falta teología sistemática. Yo no le voy a hablar de los puritanos, porque a él no le hace falta conocer los puritanos. Yo no le voy a hablar de hermenéutica, ni de escatología, ni de... Porque él necesita conocer de Cristo. Pero ese conocimiento que recibí de Dios, a mí me tiene que hacer más parecido a Cristo. Si no soy, mi carácter no tiene rasgo parecido al de Cristo, quiere decir que el conocimiento me envaneció, solamente me hinchó, me infló y estoy vacío por dentro. Eso pasaba con los corintios. Eso pasaba con esos hermanos. No nos olvidemos que los corintios vivían en una sociedad griega, una cultura griega, donde el conocimiento era más importante que las posesiones materiales. Ellos, los griegos, si se jactaban de algo, eran del conocimiento. Si admiraban algo, era el conocimiento. Pero viene Pablo, dice, el conocimiento envanece. Pablo viene y le dice, el conocimiento envanece. Es como si Pablo agarra un alfiler y le pinchó el globo del conocimiento. ¿Y ahora qué hacemos? Pero el amor edifica. Que el conocimiento te lleve al amor verdadero, al amor de Dios.
Pablo dice, no por comer carne sacrificada a los ídolos vamos a ser más espirituales. O por no comer vamos a ser menos espirituales. En el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Traemos el ejemplo de los corintios acá, a esta congregación, a este tiempo, hoy. Hermanos, no nos podemos abrazar ni saludar como antes. Qué poca fe que tiene el hermano. No porque te abrace voy a tener más fe, ni porque te abrace voy a tener menos fe. No porque comas carne a los ídolos quiere decir que sos más fuerte, más maduro, y porque no comas sos débil, no crees tanto en Cristo. No tiene nada que ver eso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Quiero leer el versículo 11, el versículo 11, 12 y 13. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió Cristo. Cuidado. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice Pablo, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Mire, Pablo estaba dispuesto a sacrificarse, quizá a él le gustaba comer carne, esa carne es la buena carne. Yo no voy a comer más para no hacer tropezar a mi hermano. Se estaba negando él mismo por causa de su hermano. Dice en Filipenses, no viendo nuestro propio bien, sino el del prójimo, el del hermano. Ese es el principio del Evangelio. No se trata de mí, se trata de Cristo, se trata del cuerpo, se trata de los hermanos. Dice, ya para concluir, los corintios eran maduros. Leo otra frase de MacArthur, permítame. Los corintios eran maduros en conocimiento, pero no lo eran en el amor. Eran débiles en el amor. El amor edifica, ayuda a otros a crecer. Los corintios eran sólidos en doctrina, pero débil en amor. Eran fuertes en amor propio, pero débiles en amor fraternal. ¡Qué contradicción! Alguien dijo, ama y haz lo que quieras, entendiendo que el amor, cuando el buen entendimiento del amor, en ese marco del amor, en ese cerco del amor, yo puedo hacer lo que quiera, puedo moverme como quiera, sabiendo que no voy a afectar al otro por amor a mi hermano. Tenemos libertad dentro del amor. No olvidemos que la iglesia es un cuerpo, jamás ninguno de nuestros miembros ataca a otro. Jamás olvidemos que somos salvos por la gran riqueza de la misericordia de Dios. Que somos salvos por el gran amor con el que nos amó. Somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Jamás olvidemos que es la iglesia de Cristo, que no es un club social, no es un partido político. Jamás olvidemos que lo que nos diferencia de los demonios es el amor. Los demonios conocen, saben quién es Dios, tiemblan, pero no sienten amor, no tienen amor. No cometamos el error de la iglesia de Éfeso en la carta de los Apocalipsis, en la carta de Apocalipsis que la Biblia nos revela en Apocalipsis 2. Dice que era una iglesia, la de Éfeso, una iglesia de sana doctrina. Discernían a los falsos apóstoles, que los expulsaban. Eran celosos de la doctrina. Podríamos decir que los de Éfeso eran hermanos reformados.
Dice que los hermanos de la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7, dice que trabajaban arduamente para la obra del Señor. Seguramente los hermanos se esforzaban. Arduamente es una palabra que implicaba mucho esfuerzo. Sana doctrina, esfuerzo. Salían a evangelizar, edificaban el templo más grande, se esforzaban. Pero el Señor le dijo, el Señor Jesucristo mismo le dijo, tengo algo contra ti. El versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Esa iglesia que era de sana doctrina, celosa en la doctrina, esa iglesia que trabajaba arduamente, esas dos cosas no reemplazaron el amor. Volvé a hacer las primeras obras. Parece que la iglesia de Éfeso al comienzo, todo lo que hizo, lo hizo por amor a Cristo y por amor a los hermanos, pero después, cuando se hicieron ya grandes, famosos, ya competían con los demás, ya se trataba de ver quién era el mejor de entre los hermanos. Era una iglesia vacía en amor, llena en doctrina, llena en labores, pero vacía de amor. Y el Señor le exhortó. ¿Saben por qué le exhortó? El Señor le dijo, arrepiéntete. Cualquiera de nosotros, escuchando esa exhortación, hubiésemos dicho, Señor, pero si una iglesia perfecta doctrinalmente. Es una iglesia que trabaja arduamente. Pero el Señor, como ve los corazones, está vacía de amor. ¿Saben por qué? Si una iglesia no tiene amor, no es iglesia. No es iglesia. Porque Cristo murió por amor por nosotros. Y es una contradicción decir que somos la iglesia del Señor y no tenemos amor. Amor primeramente a Cristo. Gratitud a Él. ¿Qué le puede impresionar al Señor? ¿Qué conocimiento le puede impresionar al Señor? Si la sabiduría es suya. Como Pablo decía en el capítulo 3 de 1 de Corintios, capítulo 4, perdón, dice, ¿de qué te jactás? ¿Por qué te sentís diferente? Si todo lo que tenés lo recibiste del Señor. Y Pablo, en la misma carta, en la primera carta, ya en el capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, dice, para resumir un poco, uno puede hacer de todo, puede hablar en lenguas angelicales, puede dar todo para que los pobres no pasen hambre, puede sacrificarse, pero si no hay amor, no sirve para nada. Entonces el problema en los Corintios, el capítulo 8, lo que estábamos tratando, no era tanto si se podía o no podía comer carne sacrificada a los ídolos. Fíjese, no es el problema que sobresalió. Ese era un síntoma. La enfermedad era otra. La enfermedad era la falta de amor fraternal. Si faltaba amor fraternal, faltaba el amor de Dios. ¿Qué problema tan grave? No era un problema menor. Ya no parecía iglesia. Hermanos, nosotros somos diferentes todos. Venimos de situaciones diferentes, totalmente diferentes, con enseñanzas totalmente diferentes, con pasados diferentes, con debilidades diferentes, pero tenemos algo en común. Y por eso que estamos unidos, el amor de Cristo. Si nos falta eso, va a salir nuestras asperezas, nuestra intolerancia, nuestro mal carácter, nuestro egoísmo. Tenemos que procurar en poner en práctica la piedad, como dice Pablo. ¿Qué es eso, poner en práctica la piedad? Está buena la teoría, está muy buena la teoría. Vamos a poner en práctica el amor. Visitar a los hermanos, preocuparnos por los hermanos, amar a los hermanos, tolerar a los hermanos, soportar a los hermanos, orar por los hermanos, visitar a aquel que no conoce del Señor, evangelizar, visitar a los enfermos, visitar a los que tienen necesidad. El día que nuestro corazón se enfríe va a pasar como a los de Éfeso.
Mira, hiciste todo bien, va a decir el Señor, pero te falta lo principal. Te falta el amor. Imagínese un celular, alta gama. Todo bien, pero te falta el chip. No te sirve de nada. Imagínese un auto, alta gama, te faltan las ruedas. No te sirve de nada tampoco. Así somos nosotros. Somos como címbalo que retiñe, dice Pablo. Sonamos vacíos sin amor. El amor es lo que va a prevalecer, dice, ya vamos a llegar al capítulo 3. Todo va a pasar, pero el amor va a prevalecer. Oramos al Señor, le damos gracias por su palabra.